Oración. Glorioso Padre, que mora en las alturas de los cielos, glorificado sea tu nombre, hoy, mañana y siempre, Señor. Eres tú, Señor, el que siempre nos sostienes, eres tú el que siempre estás con nosotros a nuestros lados y nos llevas al camino de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a no resistir tanto a tu presencia, Señor. Lamentablemente hoy en día, tantas cosas que pasan en el mundo que cada vez nos apartamos más de ti, Señor. Estamos en los tiempos de la iglesia La Odisea, Señor. Estamos conscientes de esa situación y por eso pedimos, Señor, para que nos des colirio, Señor. Nos ayude a tener el colirio, el oro refinado, que tanto nos ayudaría a ver la realidad, Señor, de nuestra verdadera condición, Señor. Somos pecadores ante tu presencia, Señor, y tu gloria es la única que queremos que se refleje en nosotros, Señor. Perdona cada una de las ofensas que hemos cometido, Señor. Las peticiones de todos los hermanos aquí pendientes el día de hoy, Señor. Escúchala, Señor. Escúchale, que llegue hasta el trono celestial, Señor, ante la presencia del Padre, y que puedan ser resueltas todas aquellas calamidades y dificultades que se nos presentan. En el nombre y los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Enérgicos? Bueno, estamos en un momento solemne ante la presencia del Señor. Esperamos que esté aquí, ¿sí o no? Amén. Es muy contento estar aquí, compartiendo la palabra del Señor. A la vez, estas cosas para nosotros es muy importante. El tema que se trae hoy es un día basado a algo que nosotros ya debemos conocer. Desde hace días estoy estudiando algo que para mí ha sido una luz tremenda, que yo nunca jamás la había conocido, como es lo que es el santuario. ¿Sí? Algunos conocen del santuario, que es una doctrina de la Iglesia Adventista. ¿Cuántos la conocen? Hay algunos que no la conocen. Bueno, perfecto. Forma parte de una de las enseñanzas totalmente bíblicas, sacadas ¿de dónde? Del libro de Hebreos. Seba, porfa. Antes de arrancar la cita bíblica, vamos a ubicarnos en Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. Y la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién vamos al Padre? O sea que Jesús es un intermediario entre el Padre y nosotros. Esto se causa ¿por qué? Por la caída del hombre. ¿Sí? Y automáticamente esa relación que había directa con el Padre queda totalmente rota. Tenemos un mediador que para nosotros siempre, cuando una persona intercede por uno, ¿cómo uno toma a esa persona? Gran amiga. La tiene uno allí. Una persona que es contable totalmente. Ahora, Jesús caminará con nosotros, hermanos. ¿Amén? ¿Uno solo? ¿Jesús camina con nosotros? ¿Será que los quehaceres, las cosas que pasan en el mundo hoy en día actualmente, las redes sociales, la televisión, la novela, el fútbol, no nos estará apartando totalmente de caminar con Cristo? Ahí se nos dificulta. Porque ahí es cuando empezamos a analizar que todo aquello que nos aparta de Cristo es totalmente erróneo para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros leímos la Biblia? Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? ¿Cuándo fue la última vez que dimos una ofrenda para una ayuda que verdaderamente la necesitaba? Quiero mostrarle lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Muchos conocemos esta parte. A veces nosotros esta parte la globalizamos a la iglesia, al cristianismo en general. Pero esta palabra es directamente ¿para quién? Para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Es la iglesia del Señor actualmente? ¿Sí o no? ¿Tiene la fe de Jesús? ¿Tiene los mandamientos? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? Así que esta exhortación es para nosotros. Ahorita que la voy a leer, esta es de la Nueva Traducción Viviente. Cuando la lea, hermanos, ustedes se van a enfocar a sí mismos.
como que si Cristo automáticamente nos esté hablando a nosotros y empecemos a ver esas flaquezas que tenemos en nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. La Odisea. Dice la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo, mira el consejo que nos da el Señor, no nos deja así nada más. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. No, compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un gueto o colirio para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¿Cuántos corrigen a sus hijos? Dice el Señor, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré junto como amigos. Todos los que salgan vencedores serán conmigo, se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que Él dice a la iglesia, lo que Él dice a la iglesia. ¿Estamos obedeciendo a la palabra del Señor? La intención es de que salgamos de aquí, hermanos, obedeciendo. Sé que hay muchas cosas que lamentablemente nos apartan, pero este llamado de atención es para mí. Y cuando yo empiezo a ver que hay una situación grave, hay una opción, que la remanente va a salir ¿de dónde? De esta iglesia. De esta iglesia va a salir. Pero lamentablemente hay muchos que desean caminar, pero no pueden porque tienen familiares que no pueden caminar con uno. O que sencillamente hay algún vicio que no me deja caminar. Pero en esta situación, para caminar al lugar santísimo que encontramos en el santuario, tenemos que dejar nuestros vicios, nuestra cultura, y tenemos que lamentablemente en muchos casos dejar a nuestros familiares. ¿No les ha pasado eso? Que lamentablemente hay alguien en la familia que no me deja. Mi mamá, mi papá, mis hijos. Un pasado que no me ha permitido a mí desarrollarme espiritualmente. Este es el momento, hermanos, de soltar esa carga y sencillamente caminar con Cristo por todos esos lugares que conocemos del lugar sagrado y llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo con la mano de Cristo. Vamos a estudiar un poco cómo vemos nosotros a Cristo en el santuario que hubo en Israel en aquellos tiempos. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? ¿Cuál era su profecía y qué era lo que ellos esperaban? A Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? La venida de Cristo. Que venía un libertador. El Señor le dejó una cantidad de cosas, de rituales, con la intención de enfocar ¿a quién? A Cristo. Para que cuando viniera Cristo, sencillamente todo el mundo estuviera listo para recibirlo. Trabajó en su conciencia, Dios trabajó en la conciencia de todo el pueblo de Israel con la intención de ¿qué? De que cuando viniera sencillamente fuera aceptado. Pero la interpretación profética que ellos tenían en aquel entonces no era la que Dios les había dado. Y en el santuario terrenal, cada objeto que tenía
ese lugar allí, cada mueble representaba a Cristo. Cada uno de ellos. Y ellos sencillamente, muchos no lograron interpretar. Vamos a ver primero que nada el altar de sacrificio. Era el primer mueble que se encontraba al entrar al santuario, al entrar al atrio. Era el primer mueble que estaba allí. Allí lo pueden observar. Allí eran donde se hacían los sacrificios. ¿Qué nos dice Hebreos 9:26? Un hermano que nos los lea, por favor. Hebreos 9:26. ¿Quién es el que se sacrificó por ti y por mí, hermanos? ¿Quién? Entonces, ¿el pueblo de Israel tenía conciencia de este sacrificio? Allí estaba eso reflejado. Era sencillamente que ellos analizaran esa parte. Y tenemos un sacrificio vivo que es Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. ¿Era un sacrificio aceptado por Dios, sí o no? Y allí en el altar es la representación en un objeto de Cristo. Es impresionante cómo el Señor trabaja y aún sigue trabajando con nosotros de la misma manera. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Es algo que debemos meditar mucho en esta situación. Romanos 3:25, sigamos leyendo, que sea la palabra de Dios la que sea la que hable. Pues Dios ofreció, Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús, nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente habla claramente de Jesús, Romanos 3:25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio, ¿por qué? Por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Quién era el que se sacrificaba cuando habían estos holocaustos aquí, hermanos? Estos rituales, ¿quién era el que se sacrificaba allí en ese lugar? Un corderito. ¿Que representa a quién? A Cristo. Y allí nos lo está diciendo. ¿Se acuerdan de Abraham con Isaac? Cuando sale la frase Dios proveerá. ¿A quién iba a aniquilar? ¿A quién iba a sacrificar en ese momento Abraham? A su hijo. ¿Y qué le proveyó el Señor? Un cordero. ¿Qué representa? Desde los tiempos de antaño, hermanos, esto siempre se representó. Hebreos 7:27. Hebreos 7:27. Hablando en el contexto de sacerdocio, viendo que los sacerdotes necesitaban un animalito para poder ir y ser purificados, pero este ser supremo, grande, misericordioso, no lo necesita. Dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a estas palabras, hermanos? Él no se sacrifica a cada momento. Lo crucificamos nosotros. Cada vez que cometemos una y otra vez el mismo pecado. ¿A quién ponemos en el madero otra vez? A Cristo. Pero es por nuestro actuar. Hebreos 7:27, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificio cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Sí? Estamos claros que allí podemos ver en ese lugar claramente que representa a Cristo. Ese mueble específicamente que era de madera de acacia, cubierto ¿de qué? De bronce. Eso representa a Cristo. Ahora vamos a ir más adelante de ese lugar. Después que encontrábamos ese lugar, llegábamos y íbamos ¿para dónde? Para el lavacro, en la fuente de agua, que representa ¿qué? Representa el bautizo, la limpieza. ¿Y representa a quién? A Cristo también. Cada uno de esos muebles representa a Cristo. Veamos qué nos dice. Mateo 3:16. Recordemos el lugar, agarremos la escena, ahí pudimos ver lo primero que se encuentra, el altar de sacrificio. Después encontramos el lavacro, que era donde se lavaban los sacerdotes las manos después de hacer el sacrificio. Si estaban untados, ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies para poder entrar al lugar santo. Allí pueden ver una imagen parecida de lo que es ese mueble específicamente. Hay algo particular, que este mueble era totalmente de bronce. Lo que era ese y el candelabro que estaba dentro era totalmente de oro. Eran los únicos muebles de un solo tipo de material. Mateo 3:16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué hizo? Se lavó. ¿Necesitaba que fuera lavado? No necesitaba, porque era el Rey de Reyes, totalmente limpio. Pero lo hizo como ¿qué? Como ejemplo, para que cada uno de nosotros lo hagamos, porque necesitamos ser limpios. Al reconocer a Cristo en nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos sucios. Mateo 3:16. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz, ¿cómo nos sentimos? Sucios, cochinos. ¿Y qué necesitamos cuando nos sentimos sucios? Bañarnos, limpiarnos. Y allí tenemos ese lugar para seguir avanzando a lo que nos espera adelante. Juan 3:5, ¿qué nos dice? Juan 3:5 nos dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Juan 4:10. Juan 4:10 nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuántos dicen amén? No veo. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús. Ese es el Señor de señores. Juan capítulo 4, versículos 13 y 16. El discípulo amado entendió esto con mucho énfasis.
Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que sale ¿para qué? Para vida eterna. Cuando nosotros procedemos al bautizo, ¿nos bautizamos para seguir igual que antes? ¿Será que nosotros nos bautizamos para morir como veníamos? Nosotros nos bautizamos para tener ¿qué? Vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Juan 3:14 en la Nueva Traducción Viviente. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida. No sé si a ustedes les pasó que cuando se bautizaron sintieron algo sobrenatural. ¿Les pasó eso? Fui el único. Un solo amén. Ya veo. Ya somos dos, hermanas. Yo cuando bauticé hubo algo muy peculiar. Yo tenía demasiado miedo. Y yo le dije al Señor orando, como yo sabía orar porque no sabía orar. Y le digo, Señor, si es tu voluntad, si esta es la iglesia verdadera, permite que me bautice. Pero si no es, Señor, haz que me caiga, haz que algo pase, haz que se me caiga algo, que me doble el tobillo, pero no permitas que me bautice. Yo con mi pantaloncito, el único pantalón que tenía, y yo con una camisa roja que me recuerdo. Y así fue. Incluso hasta me subieron al púlpito de esa manera. Se formó una de aquellas después, pero claro, a espaldas mías. Porque no podía subir con blue jean. ¿Sabía yo eso? No. Y cuando yo me paro aquí, me leen los votos, yo no entendí nada de los votos. Y yo, ¿qué? Bueno, listo. Pero hubo algo en el interior que fue tan raro que cuando yo salí me empezó a gustar los pantalones de vestir, me empezó a gustar las camisas, me empezó a gustar la corbata. No me gustaba. Yo naturalmente soy una persona de andar en short y en franelillas. Toda mi vida me acostumbré de esa manera y eso para mí fue muy, muy difícil. Pero Dios cambia los corazones. ¿Sí o no? Por eso les digo, ¿será que esto es puro yo, el único que sintió esto? Yo creo que ustedes sintieron eso. Pero demostrémoslo, hermano. ¿Cuántos dicen un amén? Porque yo sé que a ustedes también les pasó lo mismo. Amén, así es. Dice Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tenemos agua. Y esa agua no permitirá que tengamos sed jamás. Entremos al siguiente mueble. Ya ahora pasamos a aquel lugar cubierto y entramos al lugar llamado santo. ¿Sí estamos claros? Grabémonos esos muebles porque es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Encontramos a nuestra mano derecha ¿qué? La mesa de los panes, que tenían 12 panes que representaba el pueblo de Dios. Mesa del pan de la proposición. ¿Qué nos dice Juan capítulo 6, versículo 46? Vamos a ver qué representa esa mesa. Contesten ustedes mismos a través de la palabra del Señor. Juan 6, 48. ¿Quién dijo esa palabra? Yo soy el pan de vida.
¿Representado o no para el pueblo de Israel a Jesús? Estaba representado. Todos los muebles están representados por Cristo. Sigamos más adelante, Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió ¿de dónde? Del cielo y da vida al mundo, hermanos. ¿O trae muerte? Trae vida eterna. Qué espectacular. Sigamos leyendo. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero para llegar a ese lugar tenemos que primero reconocerlo en el sacrificio a Cristo. Cuando reconocemos a Él, a Cristo, ahí llegamos a ese pan para poder seguir conociéndolo. Porque también representa ¿qué? ¿Qué representa también el pan? Para nosotros. La palabra de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, nos bautizamos y empezamos ¿a qué? Por defecto, a leer la palabra de Dios. Dice Juan 6:51. 6:51, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿para cuánto? ¿Para poquito tiempo? ¿Para una semana? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de un pequeño pueblo del mundo. ¿Estamos claros ahí, hermanos, que vemos a Cristo en ese lugar, en ese mueble? ¿Estamos claros? Pasamos al otro mueble, el candelabro. Ese estaba al frente de la mesa de los panes, al lado sur. ¿Qué nos dice Juan 9:5? Juan 9:5. Y dígame quién representa ese candelabro. Léalo duro. Señores, ¿de dónde es? Luz del mundo. ¿Será que el Señor nos deja en oscuridad? No. ¿Qué hacía ese candelabro en ese lugar? ¿Qué hacía? Alumbrar todo ese lugar. Ahora, ¿será que lo apagaban de noche? Siempre permanecía encendido. ¿Qué representa eso en nosotros, hermanos? Que Jesús tiene que caminar con nosotros en todo momento, día y noche, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. ¿Será que pan de vida es el primero que yo utilizo es a Cristo? Allí es donde tenemos que reflexionar. Juan 8:12. Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz de una ciudad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida, hermanos. Esto es lo que yo digo, que ahí es donde tenemos que agarrarnos de Él y que Él nos conduzca a este lugar maravilloso. Porque nosotros sabemos que Él está ¿dónde ahorita? En el lugar santísimo, haciendo el último movimiento que tocaba hacer al sacerdocio aquí en la tierra, al sacerdote aquí en la tierra. Él está haciendo el último movimiento. Mateo 5:14, hermanos. Mateo 5:14. Y esto va para cada uno de nosotros, porque nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que es ¿de quién? De Cristo. Jamás
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que nosotros desde lejos nos vemos ¿qué? Alumbrando. Imagínense nada más a Moisés cuando bajaba del Sinaí, reflejando una gloria, una luz que no era de él. Esa es la representación de nosotros. Pero ¿quién es la verdadera luz? Cristo Jesús. Moisés nada más reflejaba una luz, una gloria que no era de él, que era de Cristo. Entramos al altar de incienso, hermanos. Era el mueble que estaba en el centro. Antes de llegar al lugar santísimo, que dividía por un velo, que dividía esos dos lugares. Que cuando el velo se quitaba, quedaba de frente totalmente al propiciatorio. El altar de incienso, Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estamos hablando de ¿dónde? Del cielo, pero estaba delante de ¿qué? Del trono. Fíjense lo sincrónico que es con el cielo. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ya he mencionado anteriormente que este ángel que está aquí es un símbolo ¿de quién? ¿De quién? Este ángel es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Les hago una pregunta. ¿Será que un ángel puede hacer el papel de intercesión entre Dios y nosotros? Entonces aquí dice que el ángel hace eso en el cielo. Entonces, ¿quién es? Ahora sí estamos en sincronía. No les dé miedo, hermanos, solamente interpretemos esta situación y lo vemos que un ángel no puede hacer eso. Así como cualquier persona no podía entrar al lugar santo ni al templo, sino nada más. Tenía que ser ¿quién? El sumo sacerdote en la tierra, ya hablando específicamente. No podía entrar cualquier persona. Lucas 1:11, ¿qué nos dice? En el acontecimiento que le pasa a Zacarías. Exacto. Y se le apareció, ¿a quién se le apareció? A Zacarías. ¿Para manifestarle qué? Que iban a ser una persona que iba a anteceder a Jesús, que le iba a preparar el camino. ¿Que era quién? Juan el Bautista, hermano, esa es. Estamos sintonizados. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. ¿Estamos bien de este lugar, hermanos? Entremos al último y el más polémico para la actualidad. El arca del pacto o del testimonio, que era donde reposaba ¿qué? El Shekinah, donde representaba aquella divinidad que caía del cielo y brotaba, que daba señales, decía sí, decía no, alumbraba por aquí, alumbraba por allá, se reflejaba arriba de uno de los ángeles. Allí está la imagen. ¿Sí? En ese lugar que se guardaba, tres cosas. Las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón, ¿y qué más? El maná, perfecto. Vamos a ver qué hay allí. Juan 14:6 dice, Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y grandes granizos. Hay un lugar en el cielo que es igual a este.
Ahora, ¿será que esto nos representa a Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que representa a Cristo este mueble? Ahora, yo le digo, ¿qué es las tablas de la ley? Ok, pero en algo más amplio, en una conclusión general, ¿qué es? Exacto, hermano José. Entonces, ¿qué es? Repitamos, ¿qué es? El carácter de Dios. Y allí estamos viendo a Jesús. ¿Qué son esas leyes? Esas leyes no son gravosas. Él no lo hizo con una intención de que seamos dictados o seamos reprimidos por algo. Él lo hizo por amor. Por eso este lugar específico, este mueble está al final del santuario. Porque la intención es que nosotros lleguemos al amor total, a la misericordia. Este corazón lleno de piedra sea transformado en ¿qué? Que sea de carne, que sea misericordioso, amoroso. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿con quién? Con el resto de la descendencia de ellos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Ustedes quieren formar parte de ese pueblo? Empecemos a caminar por el lugar santísimo, por el sagrado templo del Señor. Yo deseo eso. 14:12, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La tienen. La tienen. Dice la hermana Elena G. de White: los 10 mandamientos no han de ser considerados tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segunda garantía de la felicidad en la obediencia. Al ser recibida en Cristo, obra en nosotros la pureza del carácter, que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. Contemplamos en ella la bondad de Dios, quien, al revelar a la humanidad los principios inmutables de justicia, recupera protegernos de los males resultantes de las transgresiones. ¿Será que yo tengo algo muy peculiar? Yo fumé durante mucho tiempo. Bueno, no, en realidad fueron como 6 años. Ahora, ¿tengo consecuencias? Tengo consecuencias. Me cuesta respirar, el tapaboca es algo caótico para mí. Cuando predico me canso rápidamente porque mis pulmones ya están defectuosos. Pero aquí nos dice algo que nos defiende ¿de qué? De todas las consecuencias de nuestras transgresiones. ¿Qué pasa aquí? Yo sencillamente he aprendido a vivir con eso. Yo aprendo a vivir con todas las consecuencias que yo estoy viviendo porque sé que lo hice por mis propios méritos. Y hoy en día estoy sencillamente sufriendo las consecuencias. No debemos de quejarnos por cosas que nos están pasando, que sabemos que fueron por nuestras propias decisiones independientemente. No debemos de quejarnos, debemos de asumirlo y aprender a vivir con ellas. Cuando Cristo venga, que seamos transformados y habemos muerto aquel que no tenía cabeza, ¿cómo resucita? Hermanos, ¿se están durmiendo? ¿Cómo resucitan? Los que mueren en Cristo Jesús. Completos, perfectos, o vamos a ascender al cielo de una manera descabezada. ¿Cómo nos vamos a conocer? Diga, hermana. Ajá, semejantes a Dios. Eso es lo bonito. Juan 15:10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo radica en el amor. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios. Juan 5:3 nos dice, 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos será que son muy gravosos? Ahí nos dice que no son gravosos. Ya para finalizar, hermanos, déjenme terminarles esta cita para ya irnos corriendo. Dice: la ley de Dios en el santuario celestial
es el gran original. La ley de Dios en el santuario celestial es el gran original, del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y registrados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. O sea que tenemos una ley que es la misma que tenemos aquí. Los que llegaron a entender este punto importante fueron introducidos a ver el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Vieron como nunca antes la fuerza de la palabra de salvación. Mientras existía el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, una transcripción de su carácter, debe permanecer para siempre como fiel testigo en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde ha sido cambiado. Dice el salmista, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables, por los siglos de los siglos. En el corazón mismo del decálogo está el ¿qué? El cuarto mandamiento, ¿que es cuál? ¿Cuál es, hermanos? Se me están durmiendo. Tal cual fue proclamado originalmente. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo en el día de descanso para Yahweh, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahweh el día del sábado y lo hizo sagrado. Ahora, hermanos, ¿a qué punto se intenta de llegar en este momento? Seba, porfa, la siguiente. Se me olvidó copiarla. ¿Cuál es el enfoque aquí, hermanos? Que nosotros tenemos unas profecías establecidas por nuestro Señor con la intención de ¿qué? De prevenir su venida. ¿Sí o no? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿La venida de qué? De Cristo Jesús. ¿El pueblo de Israel la esperaba? Sí. Ahora, hermanos, enfoquémonos en esto. No nos convirtamos como el pueblo de Israel, que todo esto se volvió formalismo. Y cuando vino Cristo, ¿qué pasó? Entonces no entramos en este pequeño problema. Por eso les menciono y les recuerdo que Apocalipsis 3, la Odisea. Formemos parte de ese gran batallón que lo espera. No todos los están esperando. Soltemos nosotros todo aquello que nos aparta del Señor. Oremos. Procedamos a la reflexión cotidiana todos los días, cómo estoy ante el Señor. Eso es muy beneficioso. Bueno, hermanos, aquellos que quieran caminar con Cristo hacia el lugar santísimo donde está las tablas de la ley, pónganse de pies. Yo quiero caminar con Cristo. No sé ustedes, los invito al que quiera. Dios no nos está prohibiendo absolutamente nada. El que quiera levantarse, agarrarse de la mano de Cristo y soltar todo aquello, sencillamente caminemos con Él hasta el lugar santísimo. Yo quiero hacerlo, hermanos. No sé ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, oremos, hermanos. Glorioso Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor Padre, sabemos que tú estás allí, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, por los pecados que hemos cometido una y otra vez y que aún así no nos cansamos de cometerlos, Señor. A veces nos cansamos para leer tu palabra, nos cansamos, Señor, al orar frecuentemente, pero no nos cansamos de estar metidos en cosas que no nos edifican. Redes sociales, teléfonos, Señor, Satanás está trabajando permanentemente para que nosotros estemos totalmente desenfocados de ti, Señor. Sabemos que hay una legión del enemigo que está trabajando para que nosotros nos quedemos junto a Satanás, Señor. Pero hoy en día, Señor, nos ponemos ante ti, Señor, para que seas tú el que nos agarres de la mano, nos sostenga fuertemente y nos lleves al lugar santísimo, Señor. Purifícanos con todo tu poder, Señor. Permite que este corazón humilde pero terco sencillamente sea cambiado por ti, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. A veces nos cuesta demostrarlo,
pero sí queremos el cambio total, Señor. Así como nosotros queremos el cambio de un país, así como nosotros queremos el cambio de un equipo deportivo, nosotros queremos que tú nos cambies a mí, porque el problema no es el equipo, el problema no es el partido político, el problema soy yo, Señor. Y ante ti tengo que rendir cuentas, Señor. Todo esto te lo hemos pedido, Señor. Perdona nuestros pecados, ante tu presencia te lo decimos, Señor. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, Señor. Los invito para que cantemos el himno 313 para finalizar. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, la invitación es ¿a qué? A que caminemos con Cristo. Es la hora, es el momento, ya los tiempos están finales, ya estamos en los últimos momentos y yo quiero que ustedes formen parte de ese lugar, así como yo quiero también estar allí. Dios les bendiga. Feliz noche. Sonidos. Se les invita a todos para el culto del grupo pequeño mañana a las 7. Están todos invitados, que el Señor les bendiga.